Saludos amigos, el día de hoy vamos a ver el tema de conductas inapropiadas en la investigación y pues lo hemos titulado también con esta pregunta de si el fin justifica los medios. ¿Qué hace que un investigador realice conductas inapropiadas? Como conducta inapropiada se define como la fabricación, falsificación, plagio o cualquier otra desviación de las prácticas científicas aceptadas al proponer, conducir o reportar una investigación. Partimos de un hecho que pues se calcula que aproximadamente 0.4% de los artículos son falsos. Eso es un cálculo que pues digo obviamente podrá variar, pero pues sí espanta que pueda haber artículos que no tengan una información veraz. Y el 30% de los médicos que aplican examen para una especialidad han falsificado citas bibliográficas como parte de su currículum. O sea, esto lamentablemente pareciera que es inherente al ser humano, ¿no? El mentir, el no ser, este, pues honestos con su comunidad. Existe lo que se conoce como prácticas responsables, que son, algunas son definidas por normas institucionales que, pues en general deben seguirse. Otras son establecidas por códigos que no son vinculantes. Esto significa que, pues, o sea, si no lo cumplo, no voy a tener una sanción legal, pero se sobreentiende que todo el mundo debe de seguirlo. Y hay otras que son aceptadas por la mayoría de los investigadores, pero no están escritas. Se transmiten informalmente por los mentores y es basado en los valores de cada uno. Y así es como se establece pues una práctica responsable dentro de la investigación. En la conducta responsable de la investigación, las normas no pueden reemplazar al razonamiento crítico para juzgar experimentos éticamente controversiales o con conflicto de interés. Por lo tanto, las normas para la investigación deben ser suplementadas con el buen juicio y la integridad personal. Las áreas de responsabilidad del personal de investigación en estos aspectos es desde la colección y registro de datos, las prácticas de publicación, la determinación de autorías, la revisión de pares, confidencialidad de la información, colaboraciones, protección a los sujetos y conflictos de interés financieros. En cada uno de estos puntos, pues el investigador tiene una responsabilidad que tendrá que respetar y seguir. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de conductas irresponsables en investigación. El rellenar datos que faltan sin realizar en realidad los experimentos, que esto pues podría ser una falsificación o fabricación de datos, ¿no? Cuando se requiere de algún proceso y el proceso se finge, pues sería una fabricación. Cuando simplemente se apuntan datos que no se obtuvieron, pues es una falsificación. Añadir referencias sin haberlas leído, esto lamentablemente pues es muy común cuando se exige cierto número de referencias en algunos trabajos y pues se pone referencia de cualquier párrafo que se ve en el resumen, pero pues no se vio realmente el artículo, ¿no? Ocultar datos o información sobre el método para disminuir la competencia, que no sea claro para pues que nadie vaya a copiarme mis ideas, o simplemente pues porque quiero evitar que me critiquen, o pues porque mi información estuvo fundamentada en forma dudosa y pues no quiero dar pie a que se vea que hubo alguna error, ¿no? Ahora, como mala conducta en la investigación se define como la prefabricación, falsificación o plagio de datos al proponer, realizar, evaluar o al informar de los resultados de la investigación. Como conductas inapropiadas vamos a ponerlos algunos ejemplos. Por ejemplo, la fabricación que mencionábamos, pues es inventar datos o resultados. O algo que pues lamentablemente también es muy común son el obtener conclusiones que no están justificadas. A veces el objetivo principal es uno y se sacan conclusiones de un objetivo secundario, como si fuera lo que se estaba investigando. Y a veces inclusive las conclusiones pueden ser que ni siquiera tengan una base adecuada. La falsificación es manipular los materiales de investigación o procesos para que salga un resultado que yo deseo obtener. También podría ser
el cambiar u omitir resultados o imágenes. Esto es frecuente a veces en estudios de inmunología, en los cuales pues a veces si quiero que parezca algún patrón, pues vuelvo a repetir alguno que ya tuve en algún otro experimento. Bueno, también esto se hace pues para apoyar una hipótesis, ¿no? Que pues lamentablemente pues en detrimento de la ciencia. Ejemplos de falsificación de datos. Por ejemplo, Rafael Stricker reportó en 1993, cuando estaban en boga los estudios para combatir el VIH, reportó que 29 de 30 homosexuales tenían un anticuerpo que no se encontró en un grupo de no homosexuales, ¿no? Tratando de estigmatizar a esta opción sexual. Sin embargo, pues fue falso esto que, que presentó. Al revisar sus datos, se encontró que dicho anticuerpo estaba en 33 de 65 pacientes no homosexuales. Y el resultado de esta investigación es que se le hizo un castigo por 3 años de exclusión de comités y no podría tener acceso a fondos federales, ¿no? Eso fue, digamos, a lo que llegaba un fraude en esas épocas de finales del siglo XX. Esto pues ha ido evolucionando y pues también ha habido otros fraudes, ¿no? Por ejemplo, en la vacuna contra el VIH, este autor agregó anticuerpos humanos contra VIH a suero de conejos a los cuales pues había expuesto al virus. Entonces, esto pues ameritó un castigo de 3 años sin fondos federales porque pues bueno, finalmente es un fraude. Y al ser un fraude, un senador en Estados Unidos, al revisar este caso, pues pidió cargos por falso testimonio ante un organismo federal. O sea, están usando dinero oficial para pues publicar algo falso, ¿no? Entonces, después de este alegato, pues no quedó nada más ahí, sino que aparte este investigador también se le sometió a prisión por 57 meses y se le aplicó una multa de 7.2 millones de dólares. Existen otras conductas inapropiadas, como es el plagio. Como plagio tenemos lo que es la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin darle un crédito apropiado en forma intencional, y esto es muy importante. No intencional también podría ser un plagio. Entonces es importante que cada idea que se plasme en un protocolo que no sea propia, pues se haga con la correcta referencia, porque si no, pues estamos cayendo en esta situación. Ahora, cuando hay una publicación, pues es fácil de demostrar esto, o bueno, en teoría es fácil de demostrar porque existen herramientas para poder demostrar si hubo copia de algún documento. Sin embargo, a veces hay plagios en lo que se está realizando la investigación, a veces entre compañeros, y son de ideas, entonces a veces es difícil el poder demostrar en un documento Word, en un correo, alguna cuestión así, el que exista un plagio, dado que pues no son documentos que hayan sido, digamos, oficiales o procesados por una instancia pública, ¿no? Entonces, esto normalmente los comités de ética deberían de analizarlo, aunque realmente son pocos los que le dan entrada a estas quejas. También hay conductas inapropiadas en autoría. Lamentablemente, puede haber que haya participación suficiente en el trabajo como para tomar responsabilidad del contenido, pero a veces se les da autoría a gente que no participó. Entonces es importante que para ser autor, pues bueno, haya habido una contribución en el diseño. Esto puede ser desde, o sea, desde la idea del artículo o del proyecto, del protocolo, la realización, que esto es, bueno, fulanito va a ser A, menganito va a ser B. El análisis también pudiera ser considerado como una autoría, o la interpretación del estudio, o sea, también el análisis de los resultados y las conclusiones pudieran dar lugar a una autoría, ¿no? Lamentablemente a veces pues puede ser de que se ponga gente porque pues nos conviene políticamente, o porque es una persona que es ha sido ya ha publicado en alguna revista, y el ponerlo de autor pues nos abre la puerta de esa revista, etcétera, ¿no? Esto a veces inclusive a nivel de servicios
hospitalarios, pues ponen al jefe de autor, eso pues no es correcto si no tuvo participación en el estudio, ¿no? Ahora, para todo esto existe una cosa que se llama revisión por pares, que es lo que pues en común hacen a veces los comités editoriales en las revistas, que es una crítica por un experto de un artículo, para, también puede ser para aplicación de un financiamiento o para, pues cuando apenas se va a someter, un protocolo de autorización, ¿no? En general es lo ideal que pues alguien que tiene mis mismos conocimientos o sabe más o menos de mi misma rama, pues analice mi estudio y pues le dé una validez, digamos, aparte de lo que yo pueda opinar como autor del protocolo. Es una parte esencial en la ciencia y pues lo ideal es de que sea una revisión a fondo, completa o objetiva, y también es importante evitar conflictos de interés. Esto es que la revisión no la vaya a hacer alguien que pues tenga una afinidad conmigo y entonces no va a ser tan estricto como lo quisiera, o también pudiera ser al revés, pudiera haber alguien que tuviera un problema directo, personal con algún autor y pues a lo mejor su revisión no es justa. Entonces lo ideal es que no tenga conflicto de interés. En general esta revisión pues tiene que ser basada en evaluación científica del material. Todo el material a revisar se debe considerar como información privilegiada. Esto es importante porque a veces se han dado casos en los cuales existen revisores que pues rechazan artículos y ese mismo material van y lo publican en otra revista, ¿no? Entonces, lamentablemente se pueden dar estos casos, se tendría que firmar una carta de compromiso para no revelar esta información y pues bueno, es una situación muy delicada, por lo cual pues no cualquier persona puede ser un revisor de revistas o de protocolos. Eh, es importante también pues tener cuidado de no compartirlo, o sea, no estarlo pasándoselo por un archivo, no copiarlo, retenerlo, porque pues a lo mejor nosotros somos muy honestos, pero en un momento dado el USB o la computadora que tenemos pues pasa a otras manos y ya no tenemos control sobre lo que se grabó ahí. Las obligaciones del investigador es que el protocolo completo y aprobado previo esté aprobado previo al inicio del reclutamiento. Se tiene que ejecutar el estudio en apego al protocolo, solicitar el consentimiento informado, no interferir en la atención de una enfermedad y proteger identidad y datos personales de los participantes. Conflicto de interés. Los investigadores deben declarar cualquier relación financiera relevante, incluida la de sus familiares directos, a todos los involucrados en el proceso de evaluación, aprobación, participación, publicación y recepción. Internamente los comités pues tendrán que hacer esta carta en la cual se confirma que los que están revisando no tienen conflictos de interés, pero también los autores al momento que publican pues en su artículo pues deberá de venir una parte en la cual refieren esto el conflicto de interés para pues que quien lea el artículo pues sepa qué tan influenciado pudo haber estado o no alguna maniobra. Mencionan que es más común el sesgo que el mentir, o sea que a veces pues no es tanto que la gente quiera hacer mal, sino que pues se hace como dirían alguna programa de televisión sin querer queriendo, ¿no? El efecto intencional se llama que es la probabilidad de encontrar el efecto desenlace que se buscaba. O sea, uno tiene la intención de que salga cierto resultado, pues porque tiene confianza en cierta maniobra y eso pues pudiera ser de que no permita que veamos realmente los problemas en los que estamos cursando, las irregulares que estamos haciendo. En general, para evitar esto, pues idealmente pues se tendría que hacer aleatorización en los ensayos clínicos y hacer un doble ciego pues para evitar que haya sesgos, ¿no? Que pues son errores no intencionales a veces, pero pues también finalmente si yo no cuido que no haya sesgos, pues también estoy cayendo en una conducta inapropiada. Entonces, en general, pues, ¿por qué importaría esto de la conducta inapropiada? En realidad, pues, obviamente no hay una policía
moral dentro de los científicos, pero es muy importante que no suceda esto porque aparte de que es incorrecto, pues se generan daños, ¿no? Y no son daños nada más económicos, sino también a veces daños a la ciencia, ¿no? Cada vez que se publica algo falso, pues deja una incertidumbre que abre puerta a que entren cualquier gente con a tratar de decir alguna idea sin comprobarla y pues bueno, como los demás fallaron, pues entonces ellos también pueden decir cosas sin probarse, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Se desperdician recursos, la población general pues deja de tener confianza en la ciencia y pues se pone en peligro la independencia de la ciencia. Cuando llega a suceder esto y se detecta, pues existen varios ejemplos en los cuales pues las revistas hacen la retracción del artículo, ¿no? O a veces los mismos autores. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales, por ejemplo, desde dos tablas en el texto del artículo ya habían sido publicados en otro artículo. Entonces, pues se considera una publicación duplicada, ¿no? No se vale publicar una cosa en una revista y luego pues agarrar un pedacito de ese artículo y volverlo a publicar. Eso sería duplicación de información y pues se considera una conducta inapropiada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este otro también se retiró porque algunos datos fueron obtenidos antes de tener el consentimiento de los comités, cosa que pues no es adecuada y por eso hubo un retiro. Eso cuando los autores, pues, bueno, ya sea que los detecte la revista o el mismo autor, detecte que hubo una falla. Pero lamentablemente a veces esta cita, a veces continúa en algunas bases de datos y entonces es posible que si alguien no saca el artículo completo, pues vea el resumen y no se dé cuenta de que pues fue, rechazado o retractado, digamos, el artículo, ¿no? Entonces a veces ahí pues se queda un daño, pues ya podemos decir permanente, ¿no? Las investigaciones lamentablemente pues han llegado al punto en que le han costado la vida a los pacientes por pues investigaciones con conductas inapropiadas, ¿no? Por ejemplo, aquí se hizo un tratamiento que se aplicó a muchos pacientes en el sistema de salud en Inglaterra, en los cuales usaron medicamentos pues que mencionan aquí como controversiales, porque pues había un artículo que apoyaba su uso, ¿no? Y pues el artículo era firmado por uno de los mejores anestesiólogos en teoría del mundo, ¿no? Pero resulta que pues el artículo no tenía información correcta, ¿no? Entonces se empezó a usar dosis en condiciones no adecuadas y pues se pusieron en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, este autor se llama Joaquín Bolt y pues está en el centro de una investigación criminal, ya que pues se calcula más o menos que cerca de 90 estudios fueron fabricados para pues que saliera el tratamiento el resultado que él quería, ¿no? Entonces, al autor se le quitó su posibilidad de ser profesor, lo despidieron del hospital alemán donde trabajaba y pues bueno, todo esto fue después de hacer artículos en favor de los coloides, ¿no? 90 artículos y pues mientras tanto pues tuvieron que pasar varios años en los cuales pues quizás fueron tomados estos artículos al pie de la letra y pues se ponía en riesgo a la gente pues y sus vidas, ¿no? Entonces pues bueno, todo esto fue un gran escándalo. Finalmente se retiran y pues queda eh, ya pues retractado ese artículo. Uno de los ejemplos lamentablemente más sonados o más importantes fue este artículo publicado en 1998 en el Lancet, en el cual este autor Wakefield
pues hizo una investigación en la cual decía que la vacuna conocida como triple viral estaba relacionada a un cuadro con autismo, enfermedad intestinal y bueno, otros malestares, ¿no? Lamentablemente este artículo, a pesar de que estamos hablando de 1998, todavía más de 20 años después, sigue siendo utilizado por la gente que está en contra de las vacunas, ¿no? Y lo siguen citando, ¿no? Y siguen diciendo, pues es que está demostrado que las vacunas hacen daño según el artículo de Lancet. Y resulta que, bueno, el artículo ya fue retractado y todo, pero bueno, finalmente el daño está hecho, como dirían, ¿no? Entonces, lamentablemente, este artículo pues sacó una serie de casos que fueron 12 niños en los cuales se encontraron un supuesto nuevo síndrome que mencionábamos enterocolitis, autismo, y que todos estaban relacionados con el haber recibido esta vacuna triple viral. Cuando se revisaron los datos, pues se encontró que de autismo pues solo había un caso, con colitis también un caso, de hecho pues coincidió, digo 3 casos, de hecho coincidió aquí un caso que tenían las dos cosas, autismo y colitis, pero solo un caso, pero curiosamente en estos situaciones no hubo antecedente de vacunación en ninguno de estos dos, en este no se supo, pero finalmente pues de los 12 casos que supuestamente alimentaban este nuevo síndrome, pues ninguno tenía esos elementos y sin embargo así fue publicado. Es importante la revista, lo ha sido por muchos años, pero lamentablemente pues a veces falla en esta situación. En general, este artículo pues ha sido criticado en general. Todavía hasta el 2004 todavía seguía habiendo una discusión sobre por qué publicaron ese artículo. Los editores decían que pues bueno, ellos tienen que estar abiertos a nuevas ideas. Sin embargo, pues imagínense el daño que hicieron con esto de la nueva idea mal fundamentada, ¿no? Eh, Aparentemente, lo que se menciona es de que había gente que estaba en contra de la vacuna y entonces esta gente financió un movimiento por el cual consiguieron a pacientes que iban a decir lo que pues el médico les preguntara, ya estaban como aleccionados, digamos, y aparentemente Wayfield también recibió dinero de esta organización. Entonces, pues era todo un plan, como diría alguien, un complot para tratar de quitar las vacunas del camino, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lamentablemente ha seguido sucediendo. Aquí tenemos el ejemplo de Eric Pollman. eh, y aquí es curioso que pues, su mismo hospital, su misma institución, le notificó a 3 revistas que pues estaba publicando artículos falsos, ¿no? O alterados. De esas 3 revistas, dos no retractaron sus artículos, ¿no? O sea, prefirieron conservar su buen nombre, entre comillas, antes de retractarse de un artículo. Y solo una tercera revista fue la que sí retiró el artículo, ¿no? Sin embargo, aunque se retiró, otros autores seguían citando ese artículo. Entonces, como mencionamos, y sobre todo en estas épocas de internet, porque nada se borra, pues seguramente este resumen, aunque lo hayan retirado, pues va a seguir apareciendo en los resúmenes de las búsquedas de internet y seguirá siendo citado, lo cual, pues, lamentablemente va a causar un daño a largo plazo para los pacientes, ¿no? Para los participantes. Ahora, todo esto, ¿por qué suceden los fraudes? Hay quien dice que, bueno, pues es que no hay suficiente tiempo personal para acabar los estudios, que no hay suficientes pacientes. Finalmente, pues esto conlleva que pues estoy sacando información que no sirve, nada más es como para sacar
el trabajo por cumplir una cuota de artículos que me pide mi institución. Entonces, pues es malo todo esto. Falta de instrucción sobre guías de buena práctica y regulaciones. También pudiera ser que a lo mejor cierta ignorancia nos llevara a cometer errores. La flojera o falta de interés también pudiera suceder en que no tengamos un control adecuado de que no haya malas prácticas. También pues el hecho de dinero, ya sea porque pues me van a pagar por cierto resultado o como mencionábamos algunas instituciones pues pagan a los investigadores si es que publicaron o no han publicado, ¿no? Entonces a veces pues eso también orienta a que la gente invente artículos o cosas para poder mantener su plaza, ¿no? Y eso es una presión para publicar que pues no debería de existir, pero en este mundo, digamos, con tendencias neoliberales, pues si no, el que no produce, pues no va a ganar dinero, aunque esté trabajando en la mejor idea del mundo, entonces pues se tendrá que adaptar a estar publicando frecuentemente. Tenemos otro caso, el doctor Fides, en agosto de 1997, le hizo declaraciones falsas a la FDA y porque pues lo detuvieron falseando información para un artículo. Un año después le cayó una sentencia de 15 meses en prisión y una multa de $800,000. Y en el 99 pues, fue descalificado como investigador clínico. Aparentemente hasta ahí pues llegaban las cosas. De hecho pues empezó a haber una lista negra del FDA que pues todavía existe. Aquí les pongo los inicios de esta lista negra en la cual pues está todos los autores que se encontraban algún este problema, dependiendo del tipo de problema, pues era el castigo que se les ponía. Y pues lamentablemente ha habido varios estudios así, ¿no? Tenemos a caso de Richard Borison, con los estudios que se proponían problemas psíquicos, pues también no fundamentados. Alguien también se le ocurrió hacer estudios de terapia génica contra VIH, también falseando información en la Universidad Thomas Jefferson. Michael McGee en la Universidad de Oklahoma inventó una vacuna contra el melanoma. Aquí la fabricación fue tan burda que pues publicó las fotografías de sus animalitos en los cuales pues estaban de un color oscuro y los pintó de color clarito para ver que se les había quitado el melanoma, ¿no? Entonces, pues lamentablemente siguen sucediendo estos casos. A veces el mismo patrocinador, cuando están haciendo estudios con la industria, pues es gente, pues son gente muy responsable en este punto y si detectan que algunos de sus investigadores están falseando información, pues se les hace una carta de notificación y seguramente pues no lo volverán a llamar para una investigación. Recientemente, con esta epidemia del COVID, tuvimos un caso de un artículo que pues la verdad es que sacudió a todo el mundo médico porque pues hablaba cerca de 96,000 pacientes en los cuales se demostraba que la hidroxicloroquina aumentaba la mortalidad en los pacientes con COVID, ¿no? Y pues lamentablemente eh, pues sucedió que hubo una gran controversia. Muchos investigadores dijeron, bueno, pues entonces hemos estado contribuyendo a la mortalidad del COVID más que ayudarles. Finalmente, cuando se empezó a pedir información, resultó que había más de 4,000 pacientes en terapia intensiva en África, lo cual, pues, de acuerdo a la situación económica de varios países de ahí, pues parecía que no era posible, además de que tenían 15,000 casos en total reportados, ¿no? Entonces estaremos hablando que uno de cada tres infectados por COVID estaban en terapia intensiva en África. Entonces, al no salir las cuentas, pidieron, pues ahora sí, la totalidad de la información. Esta información fue captada por una compañía que, pues, realmente si ustedes lo siguen por su historial por internet, hace unos años se dedicaban a vender libros y de repente, pues ahora sí, se dedican a hacer bases de datos y dijeron que no podían dar los datos porque se iba a afectar la confidencialidad de la información de sus clientes. Con lo cual, pues no pudo ser
revisado este artículo y los autores tuvieron que retirarlo. Entonces, eh, si hubo malas prácticas o no, pues ahorita todavía en este momento que estoy haciendo esta grabación todavía no se sabe, pero lamentablemente se piensa que pues pudo haber una mala práctica, ¿no? En general, consideramos que en el manejo de los datos la integridad científica es inseparable de la atención meticulosa de los datos, desde la adquisición, o sea, desde cómo lo estoy captando, es muy importante no dejárselo a terceras personas porque me da flojera, hasta el manejo y el análisis de los mismos. También es muy importante que tengamos una seguridad de que quien lo hace lo va a hacer en forma honesta. Estar conscientes que son documentos legales, pues no solamente en el caso de la industria, pues pueden ser para patentes, pero también un protocolo de investigación a nivel de hospitales públicos, pues también es un documento oficial y pues tendrá que ser claro todo lo que se vierta en las hojas de captura o en los resultados. Tendrá que haber transparencia, esto es con confidencialidad, pero que los datos pueden ser revisados por sus pares y lo ideal es que los datos también se retengan por al menos 5 o 7 años. Hay países en los cuales se pide que sean 10, otros que sean 20 años. A veces pues también depende de la capacidad de los investigadores de dónde guardar las hojas de captura, porque no es también a veces tan sencillo captar esta información. Las prácticas de publicación también son importantes de vigilar. No es correcto hacer una publicación fragmentada o múltiple. Esto, por ejemplo, pudiera ser el caso de a veces protocolos en los cuales dice, este protocolo dará lugar a 5 investigaciones, a 5 artículos. O sea, bueno, finalmente tienes un objetivo principal y ese debería ser tu publicación, ¿no? Pero a veces pues ya se toma así como que pues es una fuente ilimitada de varios artículos, una sola idea, ¿no? Entonces esto no debería de ser. Y cada publicación pues debe hacer una contribución sustancial a su campo. Lo ideal es de que se publiquen o se difundan estudios con resultados negativos. Esto a veces no está tan sencillo porque algunas revistas pues no van a estar tan de acuerdo en publicar investigaciones en las cuales no haya buen resultado, pero sería importante porque si no pues dejamos la puerta abierta para que otro investigador, al no ver que exista investigaciones al respecto, pues intenta hacer un protocolo en el cual ya fallamos y entonces otra vez vuelve a exponer a gente a una maniobra que no va a funcionar y gaste recursos y gaste tiempo. Las promociones deben ser basadas en calidad, no en cantidad de publicaciones. Es muy importante esto y esto pues ha ido cambiando gradualmente. Ya no es tanto cuántos artículos has publicado, a veces es más bien cuánta gente te ha citado, ¿no? Y eso a veces es creo yo, una mejor manera de ponderar lo que se llega a publicar. Contener la información necesaria para replicar el estudio también es muy importante. De hecho, si ustedes ven algunas revistas recientemente ya contienen en la versión electrónica la base de datos, ¿no? Y entonces pueden hacer los análisis para pues poder replicarle al autor si hubo alguna falla. Es importante dentro de la detección de fraude, la revisión de pares, pero también no está tan sencillo porque es difícil encontrar a veces revisores competentes y a veces cuando hay revisores competentes pues son gente que pues están con muchas tareas y tiene poco tiempo para hacer esta tarea, ¿no? Por la cual muchas veces pues no se les paga, ¿no? Entonces también eso hace muy difícil conseguir gente que revise. A veces hay un número excesivo de artículos, por ejemplo, ahora con la epidemia de COVID, vemos que hay artículos sobre la materia múltiples y a veces pues hay ya canales en los cuales están los autores como prepublicando su artículo sin que haya sido revisado previamente porque pues por lo mismo de que hay poca gente le dicen pues sí, pero tu artículo va a ser publicado dentro de 2 meses, ¿no? Entonces
para ganarse la exclusiva, pues lo prepublican y eso pues, nos está llevando a muchos problemas en cuanto a que se están generando artículos que no funcionan. La duplicación de estudios, también estudios con N grandes y seguimiento prolongado que son difíciles de reproducir. El financiamiento limitado para estudios que se duplican también es otro problema. Y pues lo más importante será motivar la denuncia. Ahora, podemos seguir ese modelo de estar denunciando a nuestros colegas o a quien creemos que está cometiendo alguna conducta inapropiada, o podemos crear o participar en la creación de condiciones sociales que favorezcan la conducta ética. Y esto es como maestros, ¿no? Y como maestros, pues es importante ser un modelo a seguir, el tratar de que nuestros actos hablen por más que nuestras palabras, el pasar tiempo con los alumnos durante su desarrollo para poder pues valorar si están realizando sus actividades en forma adecuada, que la presión para la productividad sea razonable y no sea excesiva para evitar que se tienda a producir información que no sea cierta, las promociones pues que no sean basadas en el número de artículos, también el hecho de que pues se puedan aceptar puntos de vista contrarios y promover la integridad en todas nuestras acciones. La conducta responsable en investigación también exige responsabilidad personal. La investigación responsable exige más que simplemente seguir normas. Estas no resuelven algunos de los conflictos personales y dilemas morales que surgen en la investigación. Las revistas tienen normas contra incluir autores que no se lo merezcan en artículos, aquellos que no han contribuido significativamente a la investigación descrita en el artículo. Estas mismas normas no te dicen qué hacer si dicho autor tiene una influencia significativa en tu carrera. Y pues en general también debe haber por parte de las instituciones una auditoría institucional o una vigilancia con auditorías internas y externas, ¿no? Internas, pues bueno, ver los protocolos que están corriendo en este momento, pero también externas, al revisar qué es lo que se publica y compararlo con lo que se autorizó para ver si existe una equivalencia de lo que se reportó en sus hojas oficiales. Las instituciones deben tener comités de investigación para que lleven el seguimiento tanto previo al estudio como durante como después. Existen lugares en internet, por ejemplo el PubPeer, que se considera también un sitio en el cual la gente puede hacer esta denuncia que mencionábamos, esto que mencionamos de motivar la denuncia, y en el cual, pues bueno, dicen tal artículo me parece que tuvo alguna falla y se hace en forma anónima. Esto, pues es tiene una doble filo, ¿no? O sea, es un buen canal porque pues cualquiera puede publicar ahí, nadie te va a callar. Pero también existe posibilidad de que si alguien tiene algún conflicto con otro investigador, pues lo acuse falsamente. Y el hecho de que aparezca su nombre ahí en Pupir, pues bueno, ya de por sí ya es un problema moral, pues va a ser difícil de que pues se llegue a limpiar a veces el nombre del investigador si fue acusado injustamente. Bueno, eso es todo por esta vez. Muchas gracias.